Hola, ¿qué tal? Hoy tenemos un tema muy especial. ¿Sabes? Tenemos que vivir en forma diferente para poder enfrentar tiempos diferentes. Hay cosas que no están en el presupuesto, no están planeadas y suceden y nos demandan a vivir de forma diferente. Pero, ¿sabes? El regresar a las bases siempre es bueno. Alguna vez contrataron a un famoso coach para para la NBA, y decir NFL, la NBA, eh, y en su primer día de trabajo juntó a este grupo de profesionales y les empezó a explicar a cuántas libras se inflaba el balón, cuánto medía la cancha, y ellos se volteaban a ver unos a otros y decían, eso ya lo sabemos, somos profesionales, algunos de nosotros ganamos millones de dólares, nos pagan porque somos los mejores en esto. Y él les dijo, sé lo que están pensando, pero para ser campeones tenemos que regresar a las bases. Y sabes una cosa, este Salmo 68 lo vamos a dividir tal vez en partes, pero nos habla acerca de cómo cuando tú y yo vivimos en forma diferente, es decir, vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, porque si somos sinceros, ni ahora, ni en el pasado, ni en ninguno de los tiempos se ha vivido conforme a la voluntad de Dios. El hombre ha vivido como quiere, como entiende, como piensa que mejor le conviene. Bueno, pues experimentemos la victoria de ver a Dios actuar. Cuando tú y yo vivimos diferente, cuando vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios, no nos queda otra más grande bendición que experimentar victoria tras victoria, viendo a Dios actuar en nuestras vidas. Pues vayamos directamente a este salmo, que es un salmo, decíamos, un poco largo y lo vamos a dividir en varias partes. Y vamos del verso 1 al verso 4, donde dice, conéctate con Dios. ¿Sabes qué? ¿Quieres vivir diferente? ¿Quieres experimentar la victoria de Dios? Ten contacto con Él. Vamos a leer del verso 1 al verso 4. Te recuerdo, estamos estudiando Salmo 68, que dice a la letra, levántese, Dios, sean esparcidos sus enemigos y huyan de su presencia los que le aborrecen. Como es lanzado el humo, los lanzarás. Como se derrite la cera delante del fuego, así perecerán los impíos delante de Dios. Mas los justos se alegrarán, se gozarán delante de Dios y saltarán de alegría. Cantad a Dios, cantad salmos a su nombre, exaltad al que cabalga sobre los cielos. Jehová es el nombre, alegraos delante de él. Qué hermoso salmo. Dice la consecuencia de vivir lejos de Dios y la consecuencia de vivir diferente. Es decir, no como el mundo enseña, no como la mayoría puede vivir, porque no siempre la mayoría es mala, pero te recuerdo que en el tiempo de Noé, la mayoría hacía las cosas contrarias a la voluntad de Dios, no entendían, no querían entender, querían vivir de acuerdo a su manera de entender la vida, sabiendo que estaban mal. De hecho, creo que no hay cosa que un ateo pragmático. ¿Qué te quiero decir esto? No aquel que dice que Dios no existe, sino aquel que dice que Dios existe y vive como si no existiera. Es decir, sabe que hay un Dios, pero no lo incluye en sus actividades, en sus prioridades, y vive como si no existiera este Dios, aún sabiendo. Y creo que eso es peor. Creo que eso es lo peor que puedes encontrar en la vida. Bueno, pues del verso 1 al verso 4 encontramos cómo tú y yo nos debemos de conectar con Dios. Tenemos que platicar con Él, acercarnos a Él como quienes somos nosotros, sus criaturas, sus hijos, en caso de que creas en Él. Eh, ¿Sabes? Como seres humanos y Él Dios, con respeto. Pidámosle en humildad. El salmista no está ordenando a Dios, está sabiendo lo que Dios va a hacer, porque es una consecuencia. Él ya había experimentado el ser obediente a Dios, el ser, de hecho, a él se le llamaba, este salmo es un salmo de David, se le llamaba alguien conforme al corazón de Dios. No era alguien perfecto, era alguien como tú y como yo, con fallas, con pecados, con cosas malas en la vida, pero que podía ver la voluntad de Dios, se arrepentía, enderezaba el camino e incluso le pedía a Dios, Dios, regrésame el gozo de la salvación, el gozo de caminar en tus caminos, el gozo de tener una relación contigo y hacer un lado la maldad, porque la maldad ha apagado mi vida, me ha alejado de ti, me ha enfriado y vivo de acuerdo, era el rey, de acuerdo a un parámetro que no es lo adecuado. Porque a veces las cosas materiales, la soberbia,
A veces la altivez de corazón no nos damos cuenta y nos aleja de Dios. Pero la sencillez de corazón, la humildad, nos acerca a Dios. De hecho, dice la Escritura que Dios no va a rechazar un corazón contrito y humillado. ¿Sabes? Hay que conectarnos a Dios. Hay que platicar con Dios con un corazón contrito y humillado. Hablemosle con cercanía, con confianza. Acerquémonos pues a este trono de la gracia. Acerquémonos a Dios, que Él no nos va a rechazar. Él nos ama. Él quiere escuchar nuestra voz. Quiere defendernos, quiere protegernos, quiere sanar nuestras heridas. Pensemos en el futuro. Hay gente que vive aquí y el ahora y no piensa más allá. ¿Sabes? Dios quiere que tú y yo pensemos en el futuro, que planeemos y que sepamos cuáles son las consecuencias de caminar bajo la voluntad de Dios, como sabiendo y respetando y teniendo como prioridad que Dios existe y que Dios va a juzgar algún día y que tú y yo vamos a morir algún día. Y sabes, también amando a Dios. Cuando vivimos de esa manera somos muy diferentes. ¿Sabes? Vivimos con mayor confianza. Pensamos en el futuro porque sabemos que las cosas que hagamos van a tener consecuencias. Lo que tú y yo sembremos, lo que tú y yo digamos, nuestro comportamiento, las elecciones, incluso la elección de nuestra fe, de cómo vamos a vivir en fe, de qué manera voy a creer en Dios, si voy a creer o no. Porque el que dice que cree en Dios y ignora su palabra, no le ama, no le busca, no le frecuenta, perdón, es de esos que decíamos ateos pragmáticos. Bueno, vivamos conforme a la palabra de Dios, busquemos a Dios y disfrutemos las consecuencias de ser sus hijos, de ser la gente que experimenta la palabra de Dios, aun y cuando tendremos que nadar en contra de la corriente, como el salmón. ¿Sabes? A veces así va a ser, no siempre, pero aunque así sea, ¿sabes qué? Vale la pena. Porque cuando vivimos bajo la voluntad de Dios, aunque nademos en contra de la corriente, aunque seamos los únicos, aunque seamos minoría, vamos a experimentar la victoria de Dios. Vamos a ver a Dios actuar en nuestras vidas. Porque estamos viviendo bajo sus propósitos, estamos haciendo su voluntad, la estamos amando y la estamos respetando. Bueno, acerquémonos a Dios con confianza, con alegría y con ganas de agradecerle. Porque sabemos lo que Él va a hacer en nosotros y lo que Él va a hacer en este mundo. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Tal vez estemos viviendo tiempos difíciles, tiempos de personajes políticos y periodísticos de dudosa reputación, ¿sabes? Economías frágiles, saludes frágiles. Hemos vivido una pandemia que ya superamos los 2 años y vemos cómo el hombre es frágil. Pero el hombre que se para en la roca, el hombre que vive en la palabra de Dios, ¿sabes? Experimenta la bendición de Dios porque está haciendo la voluntad de Dios, está viviendo la voluntad de Dios, está experimentando la presencia de Dios en sus vidas. Pero también del verso 5 al verso 6 leímos primeramente del 1 al 4 donde decíamos, conéctate con Dios, vive, experimenta a Dios. Pero también reconozcamos que lo necesitamos, reconozcamos que lo necesitamos. Hace algunos años apoyamos a abrir una iglesia, la iglesia donde normalmente apoyábamos nosotros, más bien Dios inició esa iglesia con nosotros, es en Ecatepec, una de las zonas más pobres de nuestro país, en el Estado de México, y una iglesia que estaba cerrando, apoyamos. Y después de predicar en Ecatepec, yo me iba a predicar a Polanco, que es una zona muy diferente. De hecho, cuando llegamos a gente de ahí, me decía, parece que estamos en otro país, parece que estamos en otro mundo, porque es muy diferente todo, la gente, las casas, incluso los cables de la luz, todo es diferente, ¿no? Pero, ¿sabes? Cuando después de un tiempo que íbamos, por supuesto, es invertir, no es desgastar tu vida, es invertir tu vida en Dios. Y después de un tiempo, llevamos como 4 o 5 meses ahí, y yo me partía porque tenía que correr de un lado al otro. De repente hubo alguien que dijo, pastor, usted nos quiere cambiar por los ricos. Porque obviamente la zona de Polanco es muy diferente a la zona de Ecatepec. Yo les dije, ¿sabes una cosa? La gente de Polanco es tan pobre, que solamente tiene dinero. Espero que entiendas lo que te digo. Cuando tenemos cubiertas todas nuestras necesidades, no clamamos a Dios, no buscamos a Dios de la misma manera. No sentimos que lo necesitamos. Leamos
Verso 5 y verso 6, te recuerdo, estamos en el Salmo 68, que dice a la letra, Padre de huérfanos y defensor de viudas, es Dios en su santa morada. Dios hace habitar en la familia de los desamparados, saca a los cautivos a prosperidad, mas a los rebeldes habitan en su tierra. Wow. ¿Sabes una cosa? Este verso 5 que dice Padre de huérfanos, hay gente en la congregación e incluso fuera de la congregación que me dice papá, que me dice papá, porque tal vez no conoció a su padre o porque su padre pues no vivió el rol o no representó la paternidad que debió de haber representado. Y tal vez el cariño, la palabra de Dios, Dios en nosotros, hace sentir esa confianza, esa protección, esa ayuda. Y yo también les llamo hijos. El que me quiera adoptar como papá, yo lo adopto como mi hijo. ¿Sabes? Yo soy imperfecto, lleno de errores, no con un error, lleno de errores, lleno de fallas. Pero sabes, si tú eres huérfano, si te hace falta un padre, si te hace falta amor, hay un padre que es perfecto, que no falla, que no miente, que no hiere, que no traiciona, que tiene el perfecto amor. Y ese es el padre de este salmo. ¿Sabes? David no tuvo un mal padre, tuvo un buen padre, pero el padre de David no creía en él. Cuando el profeta Samuel fue a ungir al nuevo rey, vio a todos los hermanos y decía, oye, ¿qué no tienes otro hijo? Porque Dios me dijo que aquí iba a encontrar al próximo rey de Israel. Dijo, bueno, tengo un hijo, un pastorcito que está por allá cuidando a las ovejas. Ni su propio padre tenía confianza en él. ¿Sabes? Aunque mi padre y mi madre me abandonaran, aún con eso Dios me recogerá. Dios no falla. Dios es fiel. Dios quiere adoptarte y adoptarme a mí. No vivamos como huérfanos, como hijos sin padre. No vivamos como esos ateos pragmáticos, como hijos sin Dios. Dios quiere adoptarnos, quiere que creamos en Él. Y si creemos en Él, vivimos su palabra. Procuramos su palabra, procuramos hacer su voluntad, amamos su voluntad. Dice que Él es defensor de las viudas. ¿Tienes alguna necesidad? ¿Tienes alguna circunstancia difícil? No te preocupes, Dios te va a defender. E incluso Dios quiere utilizar a personas tal vez como tú y como yo para defender a las viudas, a los huérfanos, a la gente que no tiene fuerzas, tal vez a los minusválidos, a la gente con alguna discapacidad o tal vez a la gente de la tercera edad, porque es la manera como Dios obra a veces. Dios quiere utilizar tu vida y mi vida como herramientas para su gloria. ¿Sabes? Es una manera de experimentar a Dios. Es una manera de ver cómo Dios actúa en nuestras vidas, porque estoy seguro que tú y yo queremos que Dios nos bendiga. Pero sabes, en ocasiones Dios quiere utilizar tu vida y mi vida para bendecir a otras personas. Necesitamos a Dios. La gente necesita a Dios. De hecho, yo estaba pensando y decía, Abraham Maslow, ¿lo conoces? Un judío norteamericano, murió me parece que en el año 70, antes de que yo naciera, pero su teoría es actual todavía en administración de empresas, incluso en contaduría, en algunas carreras de economía o de administración. ¿Sabes? Se habla de esta teoría de las necesidades humanas y dice que tenemos la necesidad de, no es de apapacho, pero sí de reconocimiento, de estimulación, la social, la de seguridad, la fisiológica. Y por supuesto, sí es cierto, es cierto. Pero sabes, la principal necesidad del ser humano es Dios en nuestras vidas. Creo que alguna vez lo dije, que un grupo británico cantó alguna vez All You Need Is Love, un grupo famosísimo, y todavía se sigue cantando esa canción, que tiene años atrás. Y en realidad, todo lo que tú necesitas, todo lo que yo necesito, todo lo que el mundo necesita es amor, pero no cualquier amor. Es el amor puro y perfecto de Dios. Reconozcamos que lo necesitamos. ¿Sabes? Todos necesitamos a Dios. Todos necesitamos que Él nos transforme, que Él nos bendiga, que Él nos dirija, que Él nos llame, eres mi hijo. Que Él nos diga, quiero saciar esa necesidad que tienes. Que Él nos diga, no te sientas solo, yo estoy contigo. Es más, Él nos dice, mira que yo te mando a que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes. Y dice al final que
Él va a ir con nosotros a donde quiera que vayamos, incluso al fin del mundo. ¿Sabes? Dios no es un padre que abandona, no es un esposo que traiciona, no es un amigo que es infiel, no es un político tramposo, no es un juez corrupto. ¿Sabes? Él es perfecto, lleno de amor, de gracia, de sabiduría, y quiere bendecir tu vida y quiere bendecir mi vida. ¿Sabes? Hay que reconocer que lo necesitamos. Vamos a estudiar este salmo y te pido que no te pierdas la siguiente transmisión. Conéctate a Dios. Reconoce que lo necesitas. Ve a Él. Experimenta la victoria de ver a Dios actuar. Vive en forma diferente. Vive conforme a su palabra. Primer parte del Salmo 68. No te pierdas la siguiente emisión. Que Dios te bendiga, pongamos esto en práctica y disfrutemos de la presencia de Dios.